lo que es separar texto en columnas. Así que es un poquito un tema. Y aprovecho para comentarles, lo vamos a ampliar un poco en otros temas, en otras formas particulares para realizarlo. Es un tema que por ahí muchos conocen o muchos no, pero que no todos lo realizan de la misma manera, ¿sí? Fíjense, en este caso, por ejemplo, este es un caso muy popular, ¿sí? Seguramente alguna vez les ha pasado esto de importar datos, ¿sí? A una hoja de Excel o a una columna y que los datos vengan separados por coma o por un carácter delimitador específico, ¿sí? Y tengamos que obviamente tabular toda esta información en distintas columnas, filas, y para poder tenerlo ordenado y poder trabajar con esa información, ¿sí? Bueno, hay varias formas de concretar esto, ¿sí? La primera forma, ¿sí? Y la más simple es obviamente utilizando las herramientas que ofrece Excel, ¿sí? Y de acá un poquito el truco que les quiero mostrar esta semana, que es lo que es texto en columnas. Fíjense, básicamente en este caso tenemos los datos copiados, ¿sí? A una sola columna. Estos datos, fíjense, están en la columna A, ¿sí? Únicamente. Y lo que quisiéramos es, fíjense que tiene 2 comas de separadores, o sea, hay tres campos de datos, es decir, que quisiéramos que esto esté tabulado en 3 columnas, ¿sí? Y cada dato, cada registro, ¿sí? Obviamente que se mantenga por fila, ¿sí? Lo primero que vamos a identificar en este caso es que, fíjense que tenemos un mismo carácter delimitador, ¿sí? Fíjense que hay una coma, ¿sí? En cada uno. A excepción de, por ejemplo, en este caso, fíjense que hay un punto y coma acá, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, básicamente, es, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Denme un segundo. Vamos a hacer primero el caso simple. Esto lo había hecho así, pero vamos a hacer, disculpen, vamos a hacer todo lo que son betas. Los había puesto por punto y coma, pero quiero primero mostrarles la forma más simple y luego vamos a ir complejizándolo. Entonces, fíjense, tenemos 3 grupos de datos, ¿sí? Que queremos en una columna en cada uno, ¿sí? Con separador de coma en todos los datos, ¿sí? Entonces, una forma de trabajar esto es simplemente con lo que es datos, texto en columnas, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la pestaña de datos, ¿sí? Vamos a seleccionar previamente todos los datos. En este caso tenemos hasta la columna, hasta la fila 25, ¿sí? Y vamos a ir, fíjense, a el agrupamiento de herramientas de datos y hay una opción que es texto en columnas, ¿sí? Bueno, fíjense, yo le doy clic aquí. Me va a abrir un asistente para la conversión, ¿sí? Del texto en columnas. Y lo primero que nos va a preguntar es si queremos una separación, ¿sí? Delimitada o de ancho fijo, ¿sí? Bueno, el primer caso que vamos a ver en este caso va a ser delimitado. ¿Por qué delimitado? ¿Sí? Porque básicamente tenemos un mismo carácter delimitador, ¿sí? Que nos va a permitir distinguir para hacer la separación por columnas, ¿sí? Entonces, vamos a colocar delimitados. Vamos a ir a siguiente, ¿sí? En este caso nos va a mostrar una vista previa, pero en principio no le den bolilla porque acá no está obviamente tabulado, ¿sí? No, para este tipo de caso no sirve la vista previa. Le vamos a dar a siguiente desde delimitado y en la parte de separadores, ¿sí? En vez de tabulación, lo que le vamos a colocar es en este caso una coma. Fíjense, si yo coloco una coma, fíjense que ahora sí la vista previa automáticamente lo que nos va a permitir es separar cada uno de esos datos que teníamos agrupados en una misma columna por columna y como carácter delimitador o separador utiliza esa coma. Es decir, elimina esa coma y le atribuye a esa coma la separación de cada columna, ¿sí? Si tuviésemos, por ejemplo, punto y coma, todo punto y coma, en este caso podríamos quitar la coma y poner punto y coma acá, ¿sí? Si tuviésemos un espacio, o sea que la importación sea por espacios, colocamos un espacio. Y si tenemos otro carácter delimitador, podemos colocarlo en otro, ¿sí? Esto siempre y cuando sea el mismo, ¿sí? Ahora bien, fíjense, yo le doy a siguiente, ¿sí? Me va a aparecer una codificación para el formato. En este caso vamos a dejarlo en general, sí, pero si tuviéramos fechas o tuviéramos otro tipo de codificación que quisiéramos aplicarle, podríamos aplicarlo ya desde aquí, sí, pero en este caso tendríamos que ir seleccionando columna por columna y ir aplicándole específicamente el formato que queremos. En este caso simplemente vamos a utilizar el formato general, sí, porque no tenemos ninguna atribución específica que queramos para codificar en esas celdas, sí. No vamos a utilizar avanzado, simplemente general, ponemos finalizar y fíjense que automáticamente, ¿sí? Bueno, acá me olvidé quitar una coma, un punto y coma por una coma, sí, pero básicamente si acá había una coma, este valor lo hubiera pasado acá, ¿no? Pero ahí está, ahí está. Y fíjense que lo que logramos es básicamente eso, ¿sí? Estructurar lo que teníamos en una sola columna, ¿sí? En 3 columnas, ¿sí? Por cada distinción de cada tipo de elemento de cada uno de esos encabezados, ¿sí? Con la asignación de cada uno de esos valores por fila para cada columna, ¿sí? Con la separación de la coma. Volvemos atrás. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense, yo selecciono todos los registros, ¿sí? Voy a texto en columna, sigo en delimitado. Perdón, disculpen, antes voy a hacer una trampita.
vamos a hacer un cambio acá. Esperen. Acá vamos a colocar 2 comas, ¿sí? Porque puede suceder, por ejemplo, que algunos registros tengan más de una coma, ¿sí? En esa estructura. Entonces, fíjense, seleccionamos, vamos a texto en columnas, delimitados, y fíjense que ahora, si yo coloco coma, me voy abajo, ahí está, hasta el dato este que tenía el 2 puntos y comas, las 2 comas seguidas, fíjense que lo que hace es, obviamente, como a cada coma le atribuye la separación de la columna, ¿sí? Nos va a colocar, como tenemos 2 comas, nos va a colocar un espacio, y va a colocar ese valor, ¿sí? En otra columna aparte, que en realidad nosotros lo que queremos es que sea en la misma columna que el tercer campo de encabezados. Eso sucede porque Excel interpreta que cada separador, que es una coma, es una columna distinta. Entonces, al haber acá 2 comas, lo traspasa a la cuarta columna, ¿sí? Si nosotros queremos evitar eso, una forma obviamente es editar a mano y quitarle las comas de más a ese rango. Pero imaginen si tenemos un rango de 1000, 2000 o más datos, no vamos a estar cambiando y eliminando coma por coma en ese rango de columna. Entonces, en ese caso, Excel nos ofrece una opción que es este apartado especial, que es considerar separadores consecutivos como uno solo, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos a esto, fíjense lo que va a suceder. Ahí lo que va a hacer Excel va a decir, perfecto, acá interpreto que hay 2 comas, pero voy a considerar los separadores consecutivos, o sea, esas 2 comas seguidas, como un solo separador. Entonces, en ese caso, lo interpreta como un solo separador de columna y automáticamente lo corrige y lo coloca en la tercera columna correcta, que es donde nosotros queremos ese dato, ¿sí? Entonces, si tenemos un mismo tipo de separador, ¿sí? Pero recuerden que esto es para un mismo tipo de separador, o sea, la coma, pero múltiples comas, ¿sí? o distintas cantidades de comas en los separadores, podemos aplicar la coma y la consideración de separador consecutivo. Y de esa forma lo corregimos y ya lo aplicamos automáticamente a el rango que nosotros queremos, ¿sí? Ahora bien, si tenemos distintos tipos de codificaciones, ¿sí? Tenemos que utilizar otro tipo de elementos. Pero básicamente le quería mostrar ese primer ejemplo simple, ¿sí? Para que sepan cómo aplicar cuando tenemos un rango, ¿sí? Con un mismo separador para separar por columnas, ¿sí? Ahora bien, acá tenemos un problema. Y fíjense que en realidad cada uno de los por ejemplo, el primer grupo de datos de lo que tendría que representar una sola columna, tiene distinta cantidad de caracteres. Por ejemplo, fíjense, alfa tiene 4 caracteres, beta tiene 4 también, pero delta ya tiene 5, ¿sí? Y gamma tiene 5 también, entonces no tenemos la misma cantidad de caracteres. Con lo cual, sí o sí tenemos que utilizar la separación de texto en columnas por un delimitador, ¿sí? Que va a ser la interpretación de ese separador, que en este caso es la coma. Pero fíjense en este caso, en este otro caso, de otra importación de datos, donde por ejemplo tenemos una lista, ¿sí? También en una sola columna, que queremos en este caso 2 columnas porque tenemos un solo carácter delimitador, pero fíjense que el primer grupo de datos, ¿sí? Siempre contando desde la izquierda, tiene la misma cantidad de caracteres para todos los datos, ¿sí? Incluidos en ese registro, en esa columna. En este caso tenemos A0001, B001, DC01, pero fíjense que siempre es la misma cantidad de datos. Siempre tenemos 5 caracteres hasta el separador, que es la coma. Entonces, cuando tenemos la misma cantidad de caracteres para algunos grupos de datos, ¿sí? Podemos utilizar la otra forma de texto en columnas, que es la de ancho fijo, ¿sí? Entonces, fíjense, colocamos de ancho fijo, vamos a siguiente, y fíjense que lo que nos va a mostrar es básicamente una guía donde nosotros vamos a poder ir seleccionando y creando nuestros separadores específicos. En este caso, como nosotros tenemos el separador, en este sería el sexto carácter, ¿sí? De la celda, nos vamos a parar, fíjense acá, donde está la coma, y vamos a, fíjense ahí que me lo marca, y vamos a colocar una guía. Le damos un clic ahí izquierdo, y fíjense que automáticamente me aparece un separador, ¿sí? En este caso, como tiene la misma cantidad de caracteres, podemos atribuirle un ancho fijo. ¿Se entiende lo que está haciendo acá la separación? El ancho fijo es a partir de ese número de carácter te va a separar la columna, ¿sí? Lo que podríamos hacer ahora es, por ejemplo, colocar otra guía más, justamente después de esa misma coma, para que esa coma sí se convierta en una columna aislada, que después podemos editarla, podemos eliminarla, podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Pero ya estaremos separando también esa columna. Y además estaríamos permitiendo a la siguiente grupo de datos, ¿sí? Ya una columna específica para ese grupo de datos. Entonces, si le damos enter acá y vamos a siguiente, ¿sí? Volvemos a la parte de codificación de formato. En este caso dejamos todo por general, pero podríamos ir, fíjense, seleccionando por el grupo de celdas, por el grupo de columnas que nosotros generamos con esos delimitadores, ¿sí? Pero si le damos a enter, fíjense que automáticamente lo que hizo fue separarnos también los datos, pero en este caso por un ancho fijo, ¿sí?
donde nosotros arbitrariamente aplicamos dos separadores que van a ser los que van a distinguir esas columnas, ¿sí? En este caso dejamos aisladas las comas, fíjense, entonces simplemente con seleccionarla y borrar, ya automáticamente tenemos el grupo de datos que nosotros queríamos, ¿sí? Entonces fíjense que Excel nos ofrece dos alternativas y dos herramientas básicas para lo que es la separación desde una sola celda, un rango de celdas en distintas celdas, ¿sí? Partiendo de si tenemos la misma cantidad de datos por grupo de datos, ¿sí? O por un mismo carácter delimitador, ¿sí? Otra alternativa sería, por ejemplo, para el primer caso, si tenemos codificaciones de coma y punto y coma, y solamente ese tipo de delimitadores y los grupos de datos no utilizan comas y punto y comas, simplemente podríamos seleccionar y podríamos reemplazar todas las comas por punto y coma si todo se convierte a coma, o todo de punto y coma a coma, o punto y coma, o de coma a punto y coma, como queramos. Pero la idea es mantener un solo mismo tipo de carácter separador para poder utilizar luego la función texto en columnas por carácter delimitador, ¿sí? Bueno. Vamos a pasar ahora, les quiero mostrar finalmente ya otras dos opciones, ¿sí? que permiten separar valores ya cuando hay una estructura más compleja, ¿sí? O mismo no podemos utilizar esta estructura porque estamos utilizando las columnas, digamos, aledañas, ¿sí? Al lado, o mismo necesitamos de otra manera, ¿sí? Configurar esa separación. Vamos a utilizar, les voy a mostrar dos formas. Por un lado vamos a hacer primero esta forma, que es más simple de interpretar. La otra en realidad no vamos a andar mucho en el desarrollo de la fórmula, pero quiero mostrarles para que tengan también acceso a disposición a esa información. Es, por ejemplo, cuando tenemos una sola columna de datos, ¿sí? Y necesitamos separar texto y números, ¿sí? Es decir, por un lado el texto y por un lado el número. Este caso, ¿sí? Este ejemplo sirve únicamente para cuando, por ejemplo, tengamos el texto de un lado, ¿sí? Y el número del lado derecho. Es decir, a la izquierda tengamos el texto y al lado derecho los números. Fíjense que siempre esta codificación tiene, en este caso hay nombres, ¿sí? Nombres aleatorios, y terminan siempre en una cantidad distinta de números, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer una separación para que de una sola columna donde tenemos nombre, o mejor dicho, texto y números, hagamos dos columnas con texto y número, ¿sí? En cada fila? Entonces, fíjense, este es un truquito bastante interesante, ¿sí? Lo que utiliza son tres celdas auxiliares, obviamente, perdón, una celda auxiliar, y después vamos a tener las dos celdas finales, ¿sí? Que ya tienen la codificación del texto y el número separados, ¿sí? Pero básicamente vamos a utilizar una columna auxiliar primero, que nos va a identificar un valor que lo vamos a denominar como divisor. ¿Divisor de qué? Básicamente lo que queremos es el número, ¿sí? De carácter contando desde el lado izquierdo, ¿sí? El cual cambia de texto a número. ¿Se entiende? Fíjense, por ejemplo, el 6 va a ser el número a partir del cual ese número de carácter ya pasa a ser un número y deja de ser un texto. Entonces, fíjense, Rubén, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, la n es el carácter 5 y el 3 es el carácter 6. Es decir, lo que queremos como número divisor es el primer valor numérico, ¿sí? Que tiene esa celda y que va a ser lo último que va a contener la celda hacia la derecha. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo logramos este valor divisor? Básicamente con esta fórmula, ¿sí? No les quiero mostrar, digamos, no quiero profundizar mucho sobre este tema, porque en realidad no es el fin del artículo. ¿Sí? Yo lo que les quiero mostrar es que les quiero mostrar las opciones para poder separar los valores, ¿sí? En este caso texto y número, pero básicamente utilizamos una matriz constante, ¿sí? De todos los valores numéricos. Entonces lo que nos permite es hallar cualquiera de esos números, ¿sí? Y lo que va a hacer es complementarlo con la cantidad de todos los números y nos va a devolver el mínimo a partir del cual aparece ese número. Pero no se preocupen por esta información, ¿sí? Básicamente esto obviamente lo van a tener a disposición, lo pueden copiar para que lo puedan recrear en sus celdas, en sus hojas. Pero básicamente lo que quiero con lo que se queden acá es que este es el primer número a partir del cual contenemos un valor numérico en nuestra celda objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos el texto? Acá sí por ahí es más interesante para que interpreten qué es lo que estamos haciendo. La parte de texto básicamente va a ser utilizar la función izquierda para que nos extraiga del lado izquierdo de la celda la información, ¿sí? Pero básicamente le vamos a decir que nos extraiga la cantidad de caracteres menos, es decir, la cantidad de caracteres que queremos que nos extraiga va a ser el número del divisor menos 1. ¿Se entiende? O sea, si el número divisor nos identifica a partir del cual empiezan los caracteres numéricos, entonces menos 1, es decir, 5, va a contar la cantidad de caracteres del lado izquierdo
que tienen la totalidad de los valores de texto, ¿sí? Entonces fíjense que de forma simple podemos obtener, ¿sí?, la parte de texto de una celda que tiene número y texto y tiene distinta cantidad de números y de textos, o sea, distinta cantidad de caracteres, ¿sí? Básicamente a través de ese valor divisor. Y la parte de número la vamos a extraer, si acá utilizamos la parte izquierda, la función izquierda para extraer del lado izquierdo, la parte de números la vamos a utilizar la función derecha para que nos extraiga de la parte derecha, ¿sí?, de esa celda. Y básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a extraer del lado derecho de la celda objetivo la diferencia entre el largo total de esa celda, es decir, la cantidad total de caracteres, menos el divisor más 1. ¿Se entiende? ¿Por qué? Fíjense, vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo el largo de la celda esta, ¿cuál es? Tenemos 5, 6, 7, 8, ¿sí? Es decir, esta celda tiene 8 caracteres. Yo quiero que me extraiga del lado derecho, fíjense, contando desde acá, pero no los 8 caracteres, sino la cantidad totales del divisor más 1. Es decir, fíjense que nos va a contar, va a empezar a contar la diferencia entre el total menos el divisor más 1. El divisor más 1 es 7, ¿sí? Entonces, fíjense, a ver, discúlpenme. Básicamente hacemos largo, que sería 8, ¿sí? Fíjense, a ver, un segundo, sí. Fíjense, tenemos 8, ¿sí? Menos 6 más 1, que es 7. 8 menos 1, ¿sí? A ver, esperen, porque acá hay algo que no estoy entendiendo. Largo. A veces me pasa que me cuelgo con cosas así de simples. Largo, básicamente nos devuelve 8 caracteres, ¿sí? Estamos bien hasta ahí. Y restamos 6 más 1, 7, 8 menos 7, 1. Es decir que del lado derecho, ¿sí?, le pedimos que nos extraiga. A ver, ¿por qué esto da 8? No entiendo por qué está dando C2, 6 más 1, 7. ¿Sí? 7, 8 menos 7, 1. No entiendo por qué me estaría extrayendo un valor de 1 acá. A ver. Bueno, acá hay algo que tendría que revisar, que no tendría por qué. Pero básicamente, bueno, acá hay algo que tendría que revisar. Pero digamos, el punto acá es extraer del lado izquierdo para lo que es texto, ¿sí?, y extraer números para lo que es, perdón, la función derecha para lo que es la parte numérica. ¿Sí? Que básicamente esta es la expresión que había desarrollado, pero ahora no entiendo por qué no lo lograría explicar. ¿Por qué está 3? A ver, vamos a investigarlo ya que estamos. Denme un segundo. Para eso estamos en Excel. Claro, esto da 3. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sacando 1 de cuenta acá? Largo de A2. Esto es... Específicamente esto es 8. O sea, no entiendo por qué me está dando... A ver, denme un segundo. Si el largo es 8 y le vamos a restar... Ah, porque primero me está haciendo... Claro, primero me está haciendo... disculpe, primero me está haciendo la resta y después le suma 1. Sí, estoy... Claro, yo estaba haciendo primero el cálculo este. No, lo que estamos haciendo es 8. Sí, ahora está bien. Lo 8 menos C2, que sería 6, es 2. 2 más 1 es 3. Específicamente ahí está. Lo que está haciendo es la distinción desde este valor, ¿sí?, siempre desde el primer divisor. Y le suma 1 para agregarlo, ¿sí?, como valor numérico, ¿sí? Ahora sí. Claro, por eso da 3. Y este va a dar 4 y así. Entonces, básicamente recuerden. Para los números usamos la función derecha, para el texto usamos la función izquierda. Y así obviamente, fíjense que arrastrando obtenemos la columna con textos y la columna con números. Básicamente indistintamente de la cantidad de texto que tenga la parte de texto, indistintamente de la parte de números, ¿sí?, que tenga la parte de números. Pero bueno, esa era un poco la separación, pero cuando tenemos específicamente el texto a la izquierda, ¿sí?, dentro de la celda objetivo, ¿sí?, y tenemos el número en la parte derecha. Y todo está en una misma columna, ¿sí?, y necesitamos separarlo por columnas. Al igual que, como vimos hasta ahora, cuando tenemos este tipo de codificaciones por un mismo delimitador, o cuando tenemos de ancho fijo, cuando tenemos un mismo grupo de datos con una misma cantidad de caracteres que podemos aplicar arbitrariamente las columnas sin ningún problema, ¿sí? Bueno, y por último les quería mostrar otro ejemplo, sí, que es básicamente, esto es un desarrollo que hice hace un tiempo para 5, ¿sí?, para 5 grupos de datos. Cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de situación donde lo que tenemos es en una sola celda 5 grupos de datos que los queremos uno en cada columna, ¿sí?, con un mismo carácter separador, que en este caso utilizo el punto y coma. Básicamente tengo un desarrollo que es para 5 datos, ¿sí?, pero cada una de estas celdas tiene un desarrollo, fíjense en la barra de fórmulas, son bastante...
parecen complejas, pero en realidad son englobes, ¿sí? de un mismo cálculo, básicamente. Excepto para el primero, en este caso utilizamos espacios, sí, es error, izquierda, char, y en este caso creo que le agregamos extrae, ¿sí? Y derecha también. Pero básicamente lo que les quiero mostrar con esto es que hay otra opción, ¿sí? En este caso tengo un desarrollo hasta 5. Si tienen un grupo de 5 datos en una misma columna y los quieren separar por columnas y no les sirve ninguna de estas opciones que les acabo de mostrar, ¿sí? Ya sea porque obviamente la codificación no lo permite, ¿sí? O cómo tienen importados esos datos, específicamente pueden utilizar este argumento para, estas fórmulas para poder forzar digamos, la extracción de cada uno de estos grupos de datos a un solo valor por columna, ¿sí? Hasta 5 grupos de datos. Básicamente lo que tienen que cambiar, ¿sí? Es, por ejemplo, en el primer caso que es empresa, fíjense que es punto y coma, tienen que cambiar, en este caso tienen que cambiar los caracteres delimitadores. Fíjense que en este caso tenemos 2 identificaciones de punto y coma, ¿sí? Acá se las estoy tratando de sombrear, ahí está, 1 y 2 acá, ¿ven? Tienen que cambiar esa coma por el valor que tenga el primer separador, ¿sí? En el caso del segundo separador, básicamente tienen que cambiar también punto y coma por el que corresponda, y así con cada uno de esos valores, ¿sí? Obviamente los más complejos son el tercero y el cuarto, por el tema de que hay que hacer varias comprobaciones previas para avanzar al siguiente delimitador y poder extraer todo ese contenido posterior, pero sin llegar hasta el contenido que le sigue después del otro delimitador. Entonces, por eso es que se hacen este tipo de englobes de funciones. Esto igual está explicado también en un video en el canal y también en un artículo en la página web, que está cómo separar texto en columna, separar valores bajo un mismo carácter delimitador, creo que se llama, o algo así. Así que eso lo pueden buscar en el buscador que también tienen en la web. Si ponen separar y ya les va a aparecer las opciones y seguramente ahí se encuentran en el video y ahí está explicado en mayor profundidad cómo lograr este tipo de desarrollo. Pero básicamente lo que les quería mostrar era cómo, digamos, hay opciones para poder hacer una separación arbitraria, ¿sí? De esos caracteres cuando están englobados en una misma celda con distintos tipos de caracteres delimitadores, ¿sí? Podemos utilizar este tipo de combinaciones de fórmulas que lo pueden copiar obviamente desde la web, si necesitan para poder utilizarlo y aplicarlo en sus hojas de cálculo. Recuerden también que obviamente si quieren este tipo de plantillas y la plantilla que utiliza esta configuración, ¿sí? de este video, pueden hacerse miembros. Los miembros del canal acceden obviamente a la descarga de todas las plantillas del canal y ahí ya directamente pueden abrir y copiar directamente toda la fórmula y no tienen que copiar mano a mano todo el texto y luego aplicarla y asignarla a la celda que ustedes tengan de referencia, en este caso mi celda es A2. Así que, bueno, esa era otra opción que les quería mostrar, ¿sí? En este caso para una misma celda con distintos tipos de caracteres delimitadores hasta un grupo de 5 datos en una misma celda que necesitemos separar por columna, ¿sí?